Hola, muy buenos días a todos. Dios les bendiga. Gracias por estar aquí. El día de hoy vamos a continuar con esta serie que estamos viendo de preparación antes de entrar a la guerra espiritual. Son varios puntos de suma importancia para que la guerra no se nos haga pesada, para que no vengan contragolpes a nuestras vidas y para tener realmente verdaderas victorias y vivir en victoria. Como dice su palabra, la palabra del Señor, de victoria en victoria y de gloria en gloria. Así que bueno, empezamos. El día de hoy vamos a ver el tema de el pecado. O sea, ¿por qué el pecado es pecado? ¿Algunos de ustedes se lo han preguntado? Bueno, vamos a tocar este tema empezando por, bueno, ya vimos que lo principal para acercarnos a la presencia de Dios es perdonar y que el perdón se tiene que hacer un hábito en nuestras vidas. Eh, eh, como decía el Señor, 70 veces 7 a la misma persona, el mismo pecado, el mismo día, o sea, prácticamente debe ser un estilo de vida el perdón. O sea, el guardar resentimiento es algo que ni siquiera puede estar en nuestros pensamientos, ¿no? Entonces, ya que nosotros pedimos, perdonamos a los demás, estamos a cuentas con todos, estamos en paz con todos, aunque la persona a veces ya no la tenemos la capacidad de verla porque a lo mejor ya murió, a lo mejor ya vive en otro lugar, le perdimos el contacto, el hilo, entonces, pero saber que nuestro corazón está limpio delante de Dios y que hay un perdón genuino y que soltamos la ofensa, que no estamos abrazando la ofensa, ¿no? Entonces, ahí ya estamos listos ahora para pedir perdón a Dios porque hablábamos de que para ser perdonados necesitamos perdonar. La palabra de Dios hablábamos que la palabra de Dios habla claramente de que si nosotros no perdonamos a los demás, el Señor tampoco nos perdonará a nosotros. Muchas veces entramos a la presencia de Dios pidiendo perdón y se nos olvida revisar si es que tenemos algún resentimiento en contra de alguien, ¿no? Inclusive puede ser una persona muy mala, alguien que constantemente nos está haciendo daño. A veces en las familias hay personas, puede ser un papá, un esposo, una esposa, puede ser un hijo que constantemente te está lastimando. Bueno, uno va a tener que aprender a lidiar con esas emociones para no ensuciar sus vestiduras, para no guardar ningún tipo de resentimiento. Y una vez que tú ya te habitúas a un perdón constante, que vamos a hablar que el perdón no significa no poner límites, eso ya es otro tema que vamos a tocar dentro de poquito. Entonces vamos a aprender a amar de la manera correcta. Ok, pasamos al siguiente paso que es pedir perdón a Dios por todos y cada uno de nuestros pecados. Pero es importante entender por qué el pecado tiene una condena de muerte. ¿Por qué muchas cosas que nosotros hacemos, de las cuales nos podemos justificar como decir, bueno, pues es que yo siento esto, sabemos que muchas emociones que sentimos, un enojo, puede ser que de repente nos airamos, ya gritamos, ya discutimos, y decimos, pero es que ¿cómo es posible que yo no me enoje? ¿No? Dices, no, de repente el humano, nosotros como humanos, decimos, ¿por qué eso es pecado? Si la persona me está molestando, la persona me está diciendo palabras hirientes, o sea, ¿cómo no enojarme? ¿No? Decía una persona en una ocasión, dijo, no me pidas que no me enoje, porque es como si yo te pellizcara y te dijera que no te duela. O sea, es como si yo te pellizcara y te dijera, no sientas nada. Entonces, a veces los seres humanos tenemos ese tipo de reflexiones donde decimos, es que es imposible no enojarse o es imposible que yo no me ponga triste. Pero la realidad es que ya hemos visto que no. O sea, realmente sí podemos tener un dominio de nuestras emociones. Que nos cuesta trabajo, sí, porque tenemos que aprender a morir al yo. Tenemos que aprender a tener una relación íntima con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos ayuda en nuestra debilidad. Por eso debemos de morir al yo, porque una persona que ha muerto al yo
pero con el poder del Espíritu Santo, pues un muerto que siente, o sea, a un muerto lo puedes pellizcar, a un muerto lo puedes patear, no siente nada, y no quiere decir que nos vamos a hacer así como inmunes al dolor, que ya no vamos a tener umbral de dolor, sí, pero cuando vamos creciendo en el carácter, desarrollado por el Espíritu Santo de Dios y en nuestra relación con Él, va a llegar un momento en que de verdad cosas que antes te dolían muy profundamente, de repente ya no, porque ya las vas a ver desde otra perspectiva. Y eso solamente lo puede lograr el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, porque nos va renovando el entendimiento, nos va transformando la forma de pensar. En realidad, nosotros nos sentimos heridos con lo que hacen o dicen los demás. De uno depende si te sientes herido o no. Porque recuerden que todos los pensamientos y las cosas que hablamos y hacemos nacen de nuestro orgullo, de nuestro amor propio, pero ese amor propio que no es sano, que no es alineado a la manera de Dios. Entonces a nosotros nos duele, pero porque nosotros permitimos que nos duela. Y de repente eso no lo hemos reflexionado, no hemos caído en cuenta. La persona no es la que me lastima, sino que yo misma me lastimo con lo que dijo. A veces entendemos otra cosa que no era la que querían decir, por ejemplo. O, ay, es que de seguro me lo dijo por esto. Entonces, como tú ya te imaginaste que, no, es que de seguro me lo dijo por esto, pues ya te estás ahí, lacerando el corazón y así, ¿no? Y bueno, hay cosas que sí, de verdad la gente hace para que te duelan, sí, a veces que sí, la mayor parte del tiempo, pero bueno, vamos a continuar con este tema. El concepto de que el pecado condena al hombre a la muerte eterna se fundamenta en varios pilares teológicos y bíblicos que son clave. Se resumen en la naturaleza de Dios, la ley de Dios y la definición de la muerte en el contexto espiritual. Vamos a desglosar estos puntos claves. Por ejemplo, la naturaleza de Dios. Dios es santo y justo. Dios es absoluta y perfectamente santo. En el hebreo se dice, se expresa como Kodesh. Kodesh. Yo creo que ya lo han escuchado ahora tanto que se habla de algunas palabras en hebreo y todo eso, ¿no? Pero bueno, la naturaleza de Dios no puede coexistir en la maldad, en la imperfección, porque Dios es 3 veces santo, Él es perfecto y Él no puede habitar y no puede coexistir donde hay ni la más mínima milésima de maldad o de imperfección. La justicia de Dios exige que toda transgresión a la ley sea castigada. Si Dios no castiga el pecado, entonces Dios dejaría de ser justo. Recuerden que Dios es un juez justo y Él no puede contradecir su palabra. Y como Él es parte de su carácter, es su esencia la justicia, no puede dejar sin castigo el pecado. Por ejemplo, una cita bíblica, Daniel 9:14, es una cita clave. Dice, porque Jehová nuestro Dios es justo en todas sus obras que ha hecho. Y dice, pues no obedecimos a su voz. Recordemos que en el tiempo de Daniel el pueblo de Israel estaba en cautiverio en Babilonia y era un juicio divino por el pecado del pueblo. Entonces dice, pues no obedecimos a su voz, por lo tanto Dios es justo en todas sus obras que ha hecho, o sea, con nosotros, ¿no? Esa es la humildad que debemos de tener, donde reconocemos que si hay cosas que no nos han salido bien es porque nosotros mismos nos hemos equivocado. Ok, ahora, el pecado se define como errar en el blanco, se define como rebelión en contra de Dios. O sea, errar en el blanco, o sea, estamos equivocándonos en nuestra manera de pensar, estamos equivocándonos en las decisiones que tomamos o en lo que hablamos. Y cuando erramos de dar en el blanco, entonces estamos pecando en contra de Dios y se toma como rebelión, una falta
a la autoridad, el no sometimiento, la no obediencia es rebelión. Y todo esto es completamente opuesto a la santidad de Dios. Cuando nosotros sabemos que, por eso la palabra de Dios dice, fíjate, hasta dónde llega ahora en el Nuevo Testamento, donde el Señor nos habla, dice, todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta como pecado delante de Dios. Porque si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, es una deliberada desobediencia. Y delante de Dios la desobediencia es rebeldía, es pecado. Ahora, haciendo un breve paréntesis, debemos de ser guiados por el Espíritu Santo de Dios, porque muchas veces hacemos cosas por las emociones, porque decimos, es que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado, y de repente hacemos cosas que parecen buenas en el momento, pero que delante de Dios no están bien, porque muchas veces el Espíritu Santo nos advierte de no ser engañados. Muchas veces va a haber personas a nuestro alrededor que son ovejas vestidos de lobos, son lobos rapaces. Entonces nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo de Dios, aún con las cosas buenas que nosotros podemos pensar que están bien hechas, ¿no? Ese es un paréntesis que quiero hacer. Por eso es tan importante tener una estrecha relación con el Señor. Todos tenemos la capacidad de tener el discernimiento de lo que Dios quiere o no. ¿Por qué? Aunque no tengamos la vista abierta, como que un oído muy afinado a la voz de Dios, porque todos tenemos 5 sentidos espirituales, pero el Espíritu que mora en nosotros, recuerden que somos templo del Espíritu Santo, Él nos guía. Dice la palabra de Dios que Él nos guiará a toda verdad. Entonces, todos, si tú tienes una relación estrecha con el Señor, tu discernimiento cada día se va a hacer más fino, se va a hacer más agudo, más sensible. Y tú vas a saber cuando algo está disfrazado, una mentira está disfrazada de verdad, cuando algo malo parece bueno, y es ahí donde vamos adquiriendo sabiduría. Pero bueno, continuamos. Ok, entonces el pecado nos separa de Dios, porque Él no puede habitar donde hay pecado o rebelión, desobediencia. En Isaías 59:2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. O sea, nuestras iniquidades han provocado una división. Esa es la palabra clave, división. Número 2. La clave número 2 dice, la ley y la transgresión. La ley de Dios establece el estándar de perfección. El ser humano por naturaleza caída, por nuestra naturaleza, es incapaz de cumplir el estándar que Dios nos exige de perfección y de no pecar. Por naturaleza somos rebeldes, por naturaleza nuestra tendencia es siempre hacia lo malo. A ver, pensé que se me habían mandado un mensaje, pero no. Ok. ¿Cuál es nuestra paga del pecado? O sea, nuestra recompensa por el pecado. Ok, la palabra de Dios establece que la transgresión de la ley debe tener una consecuencia igual a la ofensa. Dado que el pecado es una ofensa contra un ser infinito que es Dios, la pena debe ser infinita, o sea, eterna. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Y de repente uno dice, pero ¿cómo? O sea, aquí lo importante de esta clase que vamos a ver ahorita es que entendamos la gravedad de nuestro pecado, porque muchas veces a mí me ha pasado que pido perdón por ciertas cosas, pero no estoy consciente de por qué son tan malas, ¿no? O sea, ¿por qué Dios pena esto? ¿Por qué para Dios esto es malo? ¿Por qué? Pero vamos a ver también unos temas acerca del fruto del Espíritu Santo que tiene que ver con el carácter. Vamos a ir estudiando cada uno. Vamos a estudiar el amor al que se refiere, el amor que viene como fruto del Espíritu Santo. Vamos a ver lo que es la bondad, la templanza, la mansedumbre, porque, ok, ahorita estamos viendo
lo que es pecado, por qué es pecado, y después vamos a ir viendo todo lo que es pecado y que no sabíamos, ¿no? Por ejemplo, el estar triste es pecado, yo no sabía, porque la palabra de Dios dice que debemos de vivir en gozo, ¿no? En gozo. Eh, que sí vamos a tener tristeza de repente, sí, pero la tenemos que resolver rápidamente. A veces sentimos tristeza y nos quedamos en ese estado todo el día, 3 días, una semana, a veces hasta meses, ¿no? Con una depresión. Entonces nosotros vamos a entender que vamos a estar lidiando con esta carne y con esta alma que maneja tantas emociones, pero eso no quiere decir que vamos a ser esclavos de nuestra alma, no, no vamos a ser esclavos de nuestra carne. Sí sentimos, vivimos con esta naturaleza carnal hasta que el Señor nos lleve a su presencia, pero eso no quiere decir que tenemos que permanecer como esclavos de ella, ni que nuestras emociones nos deben controlar ni dominar, ni nuestro carácter, ni el orgullo, ni nuestra personalidad, ni nada de lo que traigamos por herencia, nada. Debe haber una transformación donde nuestro carácter sea formado al carácter de Cristo. Y ahora, también vamos a estudiar, bueno, ¿qué es vivir en gozo? ¿Qué es que yo sea una persona realmente bondadosa, misericordiosa? ¿Qué es vivir en fe? Ahora, la palabra de Dios dice estar en paz con todos. Y tú dices, ¿cómo puedo estar en paz con todos? Si yo realmente tengo personas que a lo mejor hasta me desean la muerte, son mis enemigos, me odian. O sea, ¿cómo podría yo estar en paz con todos? Bueno, es algo que lo vamos a ver porque, ok, ya no voy a estar triste, ya no me voy a enojar, ya no voy a gritar. ¿Y ahora cómo voy a hacer? ¿Ahora cómo tengo que ser? Bueno, es como a un niño también decía una terapeuta, no, las mamás a veces les decimos a nuestros hijos, no lo hagas así, no hagas eso, no digas eso, pero luego no le decimos cómo hacerlo. O sea, cuando a un niño tú le dices, no hagas esto porque está mal, también dale otra o dale una opción de entonces cómo sí podría hacerlo. Porque el niño está reaccionando a como él considera que debe reaccionar o como lo vio a veces en los mismos padres y está repitiendo patrones, pero entonces hay que decirle al niño, mira, esto no se hace así, pero mira, esto de esta forma sí lo puedes hacer. Por eso es importante también entender cómo sería ser conforme al carácter de Cristo, porque es esa la principal transformación que Dios quiere hacer en nuestras vidas y que es lo que va a ver el Señor cuando venga por su pueblo, si es que estamos aquí todavía, cuando el Señor venga por nosotros, lo que Él va a ver es el fruto. Ya lo hemos hablado anteriormente, Él no va a ver si sanaste 1000 personas, si hiciste 1 millón de milagros, si hiciste como 1000 liberaciones, el Señor no va a ver eso. Sí, por eso muchos dirán, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre sanamos, echamos fuera demonios, y el Señor va a decir, no los conozco, porque los dones son irrevocables, los dones puede tenerlos una persona, aunque no se ha transformado su carácter al de Cristo, aunque no tenga el fruto del amor, aunque no tenga el fruto, las personas podemos hacer cosas para Dios con la intención equivocada y a veces nos autoengañamos. No porque yo quiero reconocimiento, porque me quiero sentir útil, me quiero sentir valorada por Dios, no, nada de eso debe ser la motivación, ¿no? Y eso lo vamos a ver cuando ya estemos hablando sobre el carácter de Cristo. Y de repente todo lo que hacemos, imagínense que el Señor diga que nuestras obras también van a ser pasadas por el fuego, porque no nos dan la salvación, pero sí hay recompensa, ¿no? Sí hay recompensa. El Señor viene con su galardón para todos y cada uno de nosotros. Viene con las coronas. Pero muchas veces nuestras obras pueden ser heno y hojarasca. Cuando pasen por el fuego, se pueden convertir en nada, en cenizas, en lugar de que se conviertan en piedras preciosas para tu corona. Las coronas que le vamos a entregar a los pies de Cristo, de repente tú dices, ¿y dónde quedó todo lo que hice para el Señor? Pues no, como no fue con la intención correcta, no fue con amor, no fue con gozo, no fue con paciencia, no fue con el carácter de Cristo, todas tus obras se convirtieron en heno y hojarasca. ¿Qué le vas a entregar al Señor? Nada, porque nada de lo que hiciste fue conforme al carácter de Jesucristo. Entonces, no era Jesús el centro de lo que hacías realmente. Entonces, aquí vamos a ir descubriendo si realmente lo que hacemos lo estamos haciendo con la base correcta, que es una transformación del corazón, ¿no? Y de la mente también. Bueno, continuamos.
Todos los humanos hemos violado la ley, haciendo que la condena, o sea, sea mundial. O sea, es para todo ser humano. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, todos. No hay uno solo, un ser humano que diga, no, porque sí hay de repente unos que dicen, no, pues yo no miento, yo he sido muy recto, siempre he honrado a mis padres y así, ¿no? Como el que se acercó a Jesús diciéndole, Señor, te quiero seguir, todos los mandamientos he cumplido. Y luego le dice el Señor, pues ve y vende todo lo que tienes y entrégalo a los pobres. Entonces se fue bien triste porque era muy rico, ¿no? Entonces se dio cuenta que había avaricia y que su amor no era más. Ahí lo hizo reflexionar, introspectar. Híjole, pues sí quiero seguir al Señor, pero para seguir al Señor hay que amarlo más que todo lo que tenemos. No digo que la riqueza sea mala, pero que no, tu corazón no esté puesto en las riquezas, sino en el Señor. Y bueno, ok, la definición de muerte eterna, número 3. La definición de muerte eterna. La palabra de Dios habla que la muerte, o sea, muerte no significa, el pecado nos lleva a la muerte, pero no significa aniquilación, o sea, dejar de existir, sino que la muerte a la que nos lleva el pecado es una separación, es una muerte espiritual. El pecado original de Adán y Eva, introdujo la muerte espiritual, que es la separación de la comunión con Dios. ¿Se dan cuenta cómo Satanás en su astucia, o sea, usa la serpiente y engaña? Y dice, es que serás igual a Dios, ¿no? No, ¿a poco Dios te dijo que vas a morir? Entonces le dice, no, lo que pasa es que si comes vas a ser igual a Dios. Entonces la engaña porque dice, Eva pensaba que iba a morir físicamente, pero la serpiente lo que no le explicó, le dio una verdad a medias, ¿no? Ese es otro tema bien importante, que entendamos lo que es el engaño. El engaño no es una completa mentira, el engaño es una combinación de verdad con mentira. Y cuando la persona cae en el engaño, es como una confusión. Satanás confunde a las personas para hacerles creer que las cosas no son como dice la palabra de Dios, sino que son diferentes, ¿no? Eso es bien sutil, ese engaño, y muchos que no tienen una relación estrecha con el Señor o que no están leyendo bien la palabra de Dios, muy fácilmente pueden ser engañados con esta astucia del enemigo, ¿no? Hoy en día, todavía. De repente queremos acomodar la palabra de Dios a nuestra conveniencia. No, es que sí, pues me enseñaron esto, pero yo creo esto, o yo leo aquí que la palabra de Dios dice esto, pero no, o sea, y lo empezamos a acomodar. ¿Por qué? Porque estamos escuchando voces que no provienen del Espíritu Santo. Ok. mm, Muerte eterna es una separación definitiva. La muerte eterna o la muerte segunda es la separación definitiva y permanente de Dios en un estado de juicio. Es la culminación de la muerte espiritual. En Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Okay? Esta es otra cita clave. Habla de la muerte segunda. ¿Ok? Entonces, una conclusión. El pecado condena al hombre a la muerte eterna porque viola el estándar perfecto de un Dios santo y justo. Este ser justo debe imponer una pena, y esa pena, por la naturaleza infinita del juez ofendido, es una separación eterna de su presencia y de su vida, lo que la palabra de Dios llama la segunda muerte. Ay, yo nomás de estarlo diciendo así como que, Dios mío santo, no, no, no. Aquí se trata de que estamos cayendo en la conciencia porque todo lo que hacemos que no va con el carácter de Cristo, que no se asemeja al carácter de Cristo, nos separa eternamente de nuestro Dios.
nos lleva a la muerte espiritual. Todo lo que hagamos que no sea conforme al carácter de Cristo, nos lleva a una muerte y una separación eterna de Dios. Nomás de pensarlo me dan ganas de temblar, de verdad. No, 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 Dios mío, no. Aquí ya me está cayendo la conciencia de la gravedad de todo lo que yo pienso a mi parecer, de todo lo que yo considero justo, injusto. De repente aquí todas mis creencias, todos mis pensamientos naturales, personales, culturales, se están haciendo, o sea, están cobrando mucho peso y peso malo. Y digo, no, Señor, todo esto me está pagando al Espíritu Santo de Dios en mi vida. O sea, no lo quiero, no lo quiero. Y de repente aquí yo hablando de mí, yo puedo recapacitar y reflexionar y decir, Señor, me aborrezco. O sea, aborrezco todo lo que hay en mí, aborrezco mi forma de pensar, mi forma de sentir, todo lo que no provenga y no se parezca a ti, no lo quiero en mi vida, porque me separa de Dios. Y tú puedes decir, ay, oye, pero estás exagerando, o sea, pues sí, para los del mundo que no conocen a Dios, que no han nacido de nuevo, pues es locura, dice la palabra de Dios. Lo que yo estoy hablando ahorita es como locura, ay, no, ¿qué le pasa? Pero cuando ya tenemos la conciencia y el entendimiento de que el Espíritu Santo de Dios está con nosotros y que con su poder levantó a Jesucristo de entre los muertos, pues oye, la tenemos bien fácil. La verdad que la tenemos fácil porque antes en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, pues éramos incapaces de cumplirlo, por eso todos estábamos condenados a la muerte, pero ahora el Señor envía a Jesucristo nuestro abogado, paga el precio, el perfecto ser humano que no pecó, que era toda perfección, era el único que podía pagar el precio del pecado de toda la humanidad. Vean el amor tan grande de Dios, dar a su hijo que ya existía, que ya estaba con él, que era semejante a él en perfección y en santidad, lo dio para que toda la humanidad, para que esta persona inocente, que era su hijo, porque él vino como ser humano, igual que tú y yo, fue tentado en todo, sufrió tal cual como un ser humano, como tú y como yo, porque él era humano, y él pagó todos nuestros errores, toda nuestra imperfección, toda nuestra maldad la llevó él. Entonces, cuán grande amor. Y ahora, gracias a eso, a su obediencia, a su sacrificio, gracias a eso, ahora a nosotros se nos facilita el tener al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Y si ya con eso, o sea, si teniendo el poder mismo de Dios dentro de nosotros para ser santos, para ser perfectos, para es nuestro boleto de entrada, o sea, la sangre del Cordero, el Espíritu Santo, lo tenemos en la mano. Y si ya con eso estamos descuidando esta salvación tan grande que el Señor nos ha dado porque nos amamos más a nosotros mismos, porque amamos nuestro yo, nuestra justicia, nuestra forma de pensar, pues entonces no sé qué estamos haciendo. Entonces la tenemos pero súper fácil y regalada, la verdad, para entrar al reino de Dios. Ya el nuevo pacto, que es el Nuevo Testamento, después de Jesucristo, ahora, el Señor nos da un nuevo pacto, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabía que de otra manera no seríamos salvos nadie, porque éramos incapaces de llegar a tal perfección. Pero ahora por medio de Cristo prácticamente nos perfecciona. La sangre de Cristo el Señor nos ve y Él ve la sangre de Cristo en nosotros si lo hemos aceptado. Por eso dice, todo aquel que cree en el Señor Jesucristo será salvo, tú y tu casa, así como Rahab. Ella tuvo la promesa de salvación, de que no se le iba a hacer daño, de que no se le iba a matar, pero no nomás a ella, sino tú vas a ser salva y todos los que viven contigo. Qué promesa tan grande, o sea, todavía no nomás vas a ser salvo tú, si crees tú vas a ser salvo tú, nada más. Vas a ser salvo tú y todos los de tu casa, es una promesa y Dios la cumple. Aunque los demás no participaron en proteger a los espías que venían del pueblo de Israel a Jericó, los demás no participaron, nada más fue Rahab, ¿no? La que los protegió, la que creyó en el Dios de Israel.
Y el Señor guardó a todos los de la casa, porque Dios da más abundantemente de lo que pedimos, porque ese es el Dios generoso que tenemos y lleno de misericordia. Él promete salvar a todos los de tu casa. Entonces, bueno, continuamos. Es que me gozo y veo la grandeza de Dios y la inmensa misericordia y su amor. Ok, la condena a la muerte eterna. La naturaleza de Dios, santo y justo. Dios es absoluta y perfectamente santo. A ver, permítame. Ok. Ay, ya estaba, perdón, ya estaba volviendo al principio, pues que no lo escucharon, está bien. Entonces, hermanos, pues miren, realmente esto es la clase de hoy. Yo quisiera que me opinaran, que me preguntaran, vamos aquí a edificarnos unos a otros. ¿Qué piensan? ¿Quién es el primer valiente que me dice, yo pienso esto, yo aprendí esto el día de hoy? ¿Quién se anima? ¿O los escojo yo? Ok, Hermanita, adelante. hermanita, sí, mire, dijo que en un principio es como los papás que le dicen a los hijos, no hagas esto, no hagas esto, Ujú. pero entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Verdad? Para perdonar cuando nos hieren, sobre todo los familiares, ¿no? Que es donde más duele. O sea, si alguien me lastima, ¿qué puedo decir en mi mente? Puedo decir algo como, sobre toda cosa guardada, guardo mi corazón, o puedo leer algún versículo. Obvio Ujú. que no lo voy a decir delante del familiar, o qué puedo hacer, hermana. Ok, ¿cómo? Déjame ver si entendí. ¿Cómo provocar un perdón que no te nace dar? Sí, sí, exacto. Sí, la verdad es que perdonar no es algo que nos nazca, ¿verdad? Muy buena pregunta, Sí, muy buena pregunta. Pues mira, para que nosotros podamos perdonar, tenemos que tener la mente de Cristo, ¿verdad? Y yo ya me he hecho esa pregunta anteriormente, y el Señor me lleva sí, al pasaje bíblico donde el Señor está siendo crucificado, eh, y el Señor dice, le dice al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y de repente eso es como que, ay, yo no podría decir que las personas que me han lastimado no saben lo que hacen. O sea, digo, Señor, por qué tú, qué manera de pensar tenías? ¿Qué había en tu mente y en tu corazón para que dijeras, es que no saben lo que hacen? De repente sí, como que hacía electrocortocircuitos en mi mente. Pero ¿qué pasa? Mira, es bien fácil. Hoy lo podríamos decir así, que una persona no puede dar lo que no tiene. Si una persona no tiene el amor de Cristo en su corazón, no tiene el carácter transformado al de Cristo, es una persona que va a lastimar. Nosotros mismos hemos lastimado a muchísimas personas, nada más que nosotros nuestras faltas no las vemos tan graves. Las vemos cuando las faltas son de otra persona hacia nosotros, a veces pues las sentimos más grandes, a veces en ocasiones sí las llegamos a magnificar, otras veces sí son heridas severas, ¿no? Pero cuando nosotros caemos en esta reflexión de que la persona que nos lastimó no tenía a Dios en su corazón y si lo tenía, si se supone que lo tiene, no ha sido transformado al carácter de Cristo. Y la misma paciencia que Dios nos tiene a nosotros, que hemos cerrado una y otra vez, porque no hemos sido transformados al 100%, nosotros le ofendemos a Dios a cada rato y muchas veces ni cuenta nos damos. Y el Señor en su amor y su paciencia nos ha demostrado, perdón, su amor y su paciencia. Entonces nosotros tenemos que dar de gracia a otros lo que hemos recibido de gracia. La gracia es un regalo inmerecido, un regalo que no mereces. Pero el Señor, en su amor y su misericordia, nos ha tenido tanta paciencia y nos da su perdón una y otra vez. Entonces, cuando nosotros entendemos y recapacitamos, ese es el número uno. La persona, hay que tener amor y paciencia con los demás porque no han tenido el amor de Dios en su corazón, no han sido transformados,
ellos dan lo mismo que recibieron. La verdad es que toda persona que lastima a otro es una persona que está herida, es una persona que fue lastimada, quizás hasta en mayor magnitud de lo que ellos están lastimando a otros. Ahora, no, dice uno, pero pues no los podemos estar justificando. Es que aquí no se trata de justificarlo o no, se trata de que debemos de tener un entendimiento, ser sensatos y honestos con nosotros mismos y entender, o sea, no nos podemos cerrar en una necedad. Tenemos que, hermanita Isabel, quiere comentar algo. Ahorita digo la segunda parte, ese es el inicio, el número 1. Dígame, hermanita. Amén, bendiciones, sí me escucho, ¿verdad? Muy buenos días a todas. Bueno, yo quisiera en esta parte del perdón, como dice mi amada, yo lo que he aprendido es de que, pues el perdón, si nosotros pudiéramos escuchar literal la voz de Dios y nosotros nos acercábamos a Él y dijéramos, Señor, nosotros, o sea, que viéramos si realmente nosotros sí estamos haciendo bien las cosas delante del Señor, el Señor nos diría, pues que realmente no siempre estamos bien, o quizás nunca estamos bien en santidad completa como debiera ser, o sea, como me refiero a esto de que, si, como dice la hermanita, si hay algún familiar que me hizo daño, porque pues yo también lo he pasado, y uno se queda así de que dice, ay Dios mío, pues es que es cuando más te duele, ¿no? De tu misma sangre, pero por eso vemos en la palabra de Dios los versículos donde cuando José quien lo entregó, ¿no? Sus familiares, sus hermanos, quien mató a Abel, pues fue Caín, y así podemos ver varios versículos de la Biblia donde la misma familia fue y entregó a otro familiar, lo hirió y lo lastimó. Allí podemos nosotros comprobar que esto ha sido un patrón repetitivo del cual el Señor nos quiere mostrar que debemos de trabajar ese perdón, que así como el Señor vivió con Judas mucho tiempo sabiendo que Él lo iba a entregar, pues Él aún así en su infinita misericordia, pues convivió con Él, comió, le lavó sus pies y decidió perdonarlo. Entonces es cuando vemos que debemos de aprender del Señor de que aunque nos duela tanto, aunque amemos, ¿verdad? A ese Judas también todos tenemos un Judas en nuestra vida, que en el propósito del Señor ese Judas fue necesario para que se cumpliera la voluntad, para que el Señor pudiera ser crucificado y que pudiera magnificarse su gloria, para que pudiera ver, no sé cómo podría decirlo, no sé, lo que vino a través de la crucifixión, ¿no? Nuestra salvación. Gloria a Dios por eso. Entonces, pues también ese es un proceso que nosotros como hijos de Dios también pasamos, ¿verdad? Porque todo se repite como hijos de Dios. También, como dice la palabra, somos vituperados, escupidos, somos perseguidos. Y al final de cuentas, ¿qué tenemos que hacer? Pues perdonar, ¿no? Tal vez yo sé que no es fácil, pero es como decir, Señor, ¿cómo es que tú, al ser crucificado y viste que escupieron tu carita, pues también igual así dijiste, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? Incluso hasta nosotros mismos a veces, no siempre también nuestra familia nos ofende, también hasta nosotros mismos luego no nos perdonamos por algo que hemos hecho. Entonces a veces también el perdón debe de fluir para nosotros y porque nosotros mismos también nos metemos en esa cárcel de la falta del perdón. Entonces el Señor también nos quiere enseñar, pues a través de estas personas, que nosotros tampoco no somos perfectos, que debemos de aprender a moldear nuestro carácter. Siempre yo pienso eso de que la decisión que tomemos siempre sea una decisión de que le preguntemos al Señor, Señor, ¿tú qué quieres que yo haga, no? A lo mejor muchos como yo no escucho la voz claramente del Señor, pero debemos de pensar, Señor, que esta decisión que yo tome sea una decisión que ¿qué impacto está trayendo a mi vida? Que sea una decisión positiva o es una decisión negativa, decisión negativa, ¿qué va a traer en la eternidad a mi vida, Señor? Si mi familiar me está ofendiendo, y si yo no lo perdono, si me duele ahorita en este momento, como dice la palabra de Dios, airaos, pero no pequéis, ¿no? O que no se ponga el sol sobre vuestro enojo,
ok, Señor, tú dices que me puedo enojar, pero que no, yo no hable de más, que no peque, ok, y que el otro día pues yo no me despierte con el mismo problema de que es que mi hermana me hizo esto y me lastimó y otro, porque dice el Señor que entonces entramos en juicio directo con él. Entonces es parte de que tenemos que pensar que debemos de dar el perdón, porque casi es como si fuera un mandamiento, es como un sí, sí o sí tienes que perdonar, porque esto depende de nuestra salvación, depende de que nosotros también el Señor nos perdone, porque nosotros cuando nos acercamos al Señor a veces pensamos que vamos bien, y cuando si el Señor nos pasara en un escáner y nosotros pudiéramos ver realmente, el Señor nos va a mostrar que no vamos perfectos, que también el Señor hemos entrado a veces a su presencia sin pensar en los pecados que realmente estamos cometiendo, que no estamos siendo conscientes y que nosotros nos percibimos tal vez santos, pero que no es así. Entonces yo entiendo que esa parte a veces, como dice nuestra hermanita, pues es un tema que a veces dice, hijo, ay, de veras, Dios mío, ayúdame, porque es que el prójimo no coopera, ¿no? Pero pues también hay que ver esa parte donde pues tenemos que tener ese carácter de Cristo, ver a todos con misericordia, porque así como el Señor nos ha visto a nosotros con esa misericordia, es la misma que esa misericordia nos va a llevar a ese perdón, pensando en todo lo que el Señor sufrió por nosotros y que Él fue inocente y aún así murió en la cruz por nosotros y nos amó. Nosotros a veces también vamos a sufrir siendo inocentes, es decir, sin que nosotros merezcamos que esa persona nos lastime, tal vez también nos va a pasar como el Señor Jesucristo, pero al final debemos de pensar igual, Señor, aunque yo fui inocente y a lo mejor yo no merecía este dolor, pero yo sé que tú tienes un propósito para mi vida por este medio de que yo he sido lastimada. ¿Para qué es? Para que transformes mi vida, ¿verdad? Porque estamos siendo, como dice la palabra de Dios, estamos ¿cómo se dice? Dejándonos moldear, ¿verdad? Porque hay cosas en nuestra vida, en nuestro carácter, que como dice el Señor, que a través de como dice que de nuestra debilidad, su poder, como dice, se ay, se me acaba de ir perfecciona, a parar, pero como se perfecciona. perdón, ¿qué? Él se Se perfecciona perfecciona. en nuestra debilidad. Ajá, sí, amén. En mi debilidad, ¿no? Entonces, a lo mejor nuestra debilidad es eso, la falta del perdón, pero el Señor a través de eso va a ir trabajando. Entonces, pues es mejor que nos dejemos arrojar en las manos del alfarero, que sí nos va a doler, y a veces también yo he entendido que es parte cuando alguien nos lastima, puede entrar en nuestro corazón una raíz de amargura y puede entrar un aguijón de dolor y etcétera, si vienen más cosas, pero inmediatamente por eso es importante que cuando alguien nos lastime corramos a los pies de Cristo, y si quieren desgañótense ahí su corazón y llórenle al Padre como cuando un niño pequeño va y dice, Señor, es que mi hermana me hizo esto, pero sáquenlo. Es importante que cerremos esas puertas inmediatamente del dolor, porque Satanás nos conoce, Satanás está todo el tiempo vigilante a ver en qué momento lo va a hacer, y entonces si nosotros inmediatamente le entregamos al Señor nuestras cargas, pues perdón, el dolor y la falta del perdón, yo creo fielmente que esa puerta se va a cerrar, que ese corazoncito tuyo que ha sido lastimado por tu familia, pues va a sanar y podrás tú enfrentarte a tu hermana, y como el Señor Jesucristo, o a tu hermano de sangre me refiero, bueno, incluso también a cualquier persona, pues podrás ir y saludarlo, así como mi Señor Jesucristo, pues también veía cara a cara a Judas y cenaba con él y le lavaba los pies. Entonces, así vamos a darnos cuenta que de verdad nosotros nos estamos dejando moldear en las manos del Señor, porque de lo contrario, pues entonces vamos a ver que el carácter de Cristo, pues realmente no lo estamos teniendo. Y bueno, pues ese es mi punto de vista y espero que pues a alguien le sirva, pero no haberlas hecho bolas porque de repente me extiendo mucho. Muchas gracias, mi amada hermanita, les No, amo en el amor gracias de a ti. Cristo, bendiciones. Gracias a ti, amada hermana. Sí, es importante retroalimentarnos y le agradezco mucho. En realidad, sí, hermana, lo que usted dijo era el segundo punto. Así que gracias porque fue de mucha retroalimentación con lo que vamos a ver. Entonces, el primero fue
entender en la misericordia que las personas no dan lo que no tienen y que una persona que hiere a otra es porque también ha sido profundamente herida. Repetimos patrones, hacemos con otros lo que hicieron con nosotros. A lo mejor no tú, pero sí otra persona lo hizo con él. Entonces se va haciendo una cadenita, ¿no? Nuestra conducta repetitiva. Y el número 2 es el propósito. Una, entender, la persona no da lo que no tiene. Y número 2, el propósito por el cual Dios permitió que eso me sucediera. Exactamente así, lo podemos ver desde Adán y Eva, ¿no? Desde los primeros hermanos, como uno le tenía envidia al otro, lo mató. O sea, desde el inicio de la humanidad, ya la maldad estaba enraizada en el corazón del hombre. Entonces, así lo vimos, como dijo la hermanita Isabel, con José, y más sin embargo, al final, ¿qué dijo José? Cuando ya se reencuentra con sus hermanos, ¿qué dijo? Dios tenía propósito, ¿no? Dios tenía propósito en todo lo que me pasó y lloró amargamente. ¿Por qué? Porque fue mucho el dolor que él tuvo que vivir, pero dijo, no se preocupen, hermanos, todo fue parte del propósito de Dios. Entonces, ¿sabes cuándo lo podemos decir? Cuando termina el proceso de Dios con nosotros. Como decía la hermanita Isabel, estamos en un proceso de transformación. Estamos en un proceso de transformación y inclusive lo podemos ver en el libro de Job, capítulo 1, versículo 22, donde dice, en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job sabía, a pesar de que en ese entonces todavía no conocía bien a Dios, porque al final de la historia de Job dice, hablaba lo que no entendía, mas ahora mis ojos te ven. Todavía no estaba la transformación completa de Job, de conocer bien a Dios cuando pero él estaba seguro que en todo lo que estaba viviendo, en todo lo que Dios permitió, había propósito. Porque Dios no permite que algo pase si no tiene un propósito para nuestras vidas. Así sea lo más feo, de verdad nos podemos ir a un asesinato, a una violación. Miren, para mí uno de los testimonios más impactantes y un ejemplo del carácter de Cristo también, de más acá cerca de nuestros días, que ya falleció el pastor G.J. Ávila, el pastor y evangelista. Los que conocen su historia saben que su hija fue asesinada, el esposo de su hija, o sea, su yerno la mató, obviamente fue a la cárcel, fue a dar a la cárcel, fue un asesinato. Él perdona, o sea, él perdona a este varón que asesinó a su hija. Imagínense el dolor tan grande, no se lo deseo a nadie, ¿verdad? Ni nadie lo queremos vivir. Va y perdona y todavía va y lo evangeliza a la cárcel. Vean la mente de Cristo en él, porque él dice, yo no le voy a dar a Satanás esa alma, no le voy a dejar a Satanás esa alma, porque lo que Satanás quiere es que yo me amargue, lo que Satanás quiere es que yo pierda mi salvación. Entonces dijo, no, o sea, me dio duro, ¿no? Me dio, pero en el alma. Pero ahora yo se la voy a regresar, dijo G.J. Ávila. ¿Y sabes cómo se la voy a regresar? Porque él tenía la mente de Cristo, tenía la mente en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Él tenía su mente en Cristo y no en su yo, no en su yo. Él pudo haber dicho que se pudra ahí en la cárcel, pero si hubiera amargado, quizás hubiera empezado bien su ministerio y hubiera acabado mal. Pero dijo, ¿sabes qué? ¿Cómo se la regreso yo a esta Satanás? Voy por esa alma. Y él se metió no sé cuántos días en ayuno y oración. Y dijo, esa alma es para Cristo, Señor. Y lo sueltas, Satanás. Así decía, lo sueltas. Y el varón se convirtió a Cristo. Se convirtió a Cristo y creo que después ya andaba hasta evangelizando junto con él, cuando cumplió su condena y todo eso. Y allá dentro de la cárcel, ¿cuántas almas este varón no ha de haber rescatado para Cristo ahí dentro de la cárcel? Entonces, ahí es donde nos podemos dar cuenta, acuérdense lo que dijimos la vez pasada, en la medida en que nos sentimos dolidos y ofendidos, es en la medida de nuestro orgullo, porque el que se duele en realidad es el orgullo. Cuando Dios dice, muere a ti, toma tu cruz y sígueme, o sea, muere a ti mismo y sígueme, está hablando de nuestro orgullo. No podemos seguir a Cristo si no morimos a nuestro orgullo. Y ahora, ¿cómo morimos a nuestro orgullo? Tenemos que crucificar
crucificarnos en la cruz. Por eso el Señor dice, toma tu cruz y sígueme. No nomás de que la vayamos arrastrando, es de que crucifiquemos nuestro orgullo ahí, nuestra carne, nuestras emociones, nuestra forma de pensar, todo lo tenemos que clavar. Duele mucho, mucho duele. Morir a uno mismo para hacer lo que Dios quiere, duele horrible, porque lo he vivido. Pero aquí se trata de la voluntad. Y tú dices, se vale decir no puedo, lo he intentado y no puedo porque yo misma lo he dicho, no puedo. Pero, ¿qué nos ha dado el Señor para que podamos? Al Espíritu Santo. Entonces aquí, como dijo y comentó la hermanita Isabel, meternos a la presencia de Dios, empezar a tener una relación más estrecha con el Señor. Y sabes qué, Señor, reconozco que no puedo, soy débil, pero tu palabra dice que tú te perfeccionas en mi debilidad. Tú sabes que yo quiero obedecerte, quiero morir a mí misma, pero no soporto este dolor. Porque también el perdonar duele, ¿eh? Es como cuando entierran una saeta en el alma, duele cuando entra. Pero cuando sacan esa flecha, acuérdense que las flechas traen 2 puntitos, por dar un ejemplo, y cuando sale también duele. Entonces no nomás duele cuando nos lastiman, sino también cuando otorgamos el perdón duele. ¿Por qué? Porque estamos muriendo a una parte. Cada que perdonamos, morimos a una parte de nosotros mismos. Ahora, habría que ver por qué dices que no puedo, ¿no? O todos en algún momento hemos dicho que no puedo perdonar. A ver, ¿por qué? ¿Por qué consideramos que no podemos perdonar? A veces podemos decir, es que tengo temor a que me la vuelvan a hacer. Es que luego van a decir que soy una, ¿cómo te diré? Que soy bien débil. O es que yo no quiero sufrir lo que mi mamá sufrió. Es que ¿por qué? Porque ya traemos otras heridas del pasado, traemos traumas que de alguna forma alimentan también nuestro orgullo. Y podemos decir, no siempre el orgullo va a ser como ensoberbecernos así de que tratar mal a la gente y así, no. El orgullo tiene que ver con tu yo, con tus emociones, con lo que piensas, con lo que sientes. Y muchas veces el orgullo se alimenta por situaciones que vivimos en la infancia, en el pasado. Entonces podemos traer traumas inclusive que nos impiden perdonar, porque esos traumas fueron sumamente dolorosos y primero hay que sanar. Es como que a la par perdonamos y sanamos. O sea, el Señor nos promete la sanidad, pero primero tenemos que perdonar. Entonces es un proceso. Definitivamente, mientras no nos apartemos de Dios, el Señor nos va a seguir procesando. Ahorita me viene a memoria como en una ocasión me mordió un perro. Entonces, pues te tienen que llevar a la clínica, que te limpien la herida, te lavan la herida abierta y todo. Pero hay personas, bueno, a mí en lo personal no me afecta ver que me laven una herida o que me inyecten o que me saquen sangre, no me afecta, pero desde niña, eso no me afecta, lo puedo ver perfectamente, pero hay personas que no, nomás de pensar que les vayan a poner una inyección, o sea, ya están gritando como si les fueran a abrir con bisturí, ¿no? O hay personas que, de pensar que me van a lavar la herida abierta, pero es necesario si realmente quieres que esa herida sane, porque si no tomamos el valor o no lo tenemos, pero aquí Dios nos puede dar por medio del Espíritu Santo ese valor, ahora sí que se requiere de valor para permitirle a Dios que meta su bisturí, que meta lo que tenga que poner ahí. Yo recuerdo que me pusieron ¿cómo le llaman estos? Hisopos para los oídos. El Señor tiene su hisopo, la palabra de Dios habla de eso. Y lo inserta en la herida y te lava. Y sí, a veces es bien doloroso, pero tenemos que ser tan valientes para perdonar y permitirle a Dios que sane nuestras heridas, porque no hay otra forma. Si nosotros no permitimos que Dios nos sane y no tomamos esa valentía que Dios nos pide, podemos durar estancados toda la vida. No hay crecimiento espiritual, no hay avance para la persona y pues tristemente el Señor no va a perdonar nuestras ofensas. Pero cuando nosotros ya entendemos todo esto y lo mucho que nos perjudica no perdonar, se requiere valentía. Entonces, en resumido de todo lo que hablamos es 1,
Entender, la persona no puede dar lo que no dio. Una persona que lastima es una persona que ha sido fuertemente lastimada también. Número 2, hay propósito. Nada de lo que nos pasa está fuera del propósito de Dios. Nada, nada. Y número 3, aún lo que se pudiera decir como una repetición de maldición generacional, como una persona que fue violada, ¿no? Y trae una maldición generacional, que la abuela, la mamá y varios en la familia han sido violados. Entonces, Dios tiene la capacidad de convertir toda maldición en bendición, aunque de momento no lo vemos, no lo entendamos así. Lo vemos con la vida de José, como lo comentó la hermanita Isabel, un gran ejemplo, ¿verdad?, de perdón, y donde podemos ver el propósito de Dios. Dice en Génesis 50, versículo 19 al 20. Ustedes pensaron hacerme mal, dijo José, pero Dios cambió ese mal en bien para hacer lo que hoy vemos, para salvar la vida de mucha gente. O sea que José perdona a sus hermanos y les revela que su sufrimiento lo lleva posteriormente a un ascenso al poder en Egipto. Fueron parte del plan de Dios para preservar a la familia de Jacob y a todo el pueblo durante la gran hambruna. Es una enseñanza sobre el perdón, definitivamente. La fe y una enseñanza de fe y cómo Dios obra a través de todas las adversidades que nos puedan pasar a cada uno de los seres humanos. Dios obra con su gran poder y tiene la gran capacidad de convertirlo todo para bien. También podemos ver ahora en el Nuevo Testamento que dice Romanos 8:28, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, el Señor tiene propósito, por doloroso que sea la situación que hayamos vivido o que estemos viviendo, definitivamente Dios tiene propósito. También lo vemos en el libro de Job, ¿no? Donde dice que Job no desatribuyó a Dios propósito en todo lo que estaba viviendo. Entonces, podemos ver dentro de toda la gran fidelidad de Dios, de su amor, lo podemos ver, como ya lo mencionamos, ¿verdad? En la vida de Gigi Ávila, cómo Dios transformó grandemente, pues ese dolor tan grande, esa situación que él vivió que pudiera parecer imperdonable. Él, con la mente de Cristo, no desatribuyó a Dios propósito y lo aprovechó bastante bien. Y creo fielmente que muchas almas fueron ganadas para Cristo dentro de esa cárcel. ¿Alguien más que quiera opinar, decir algo? Adelante, sin temor. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién dice yo? A ver, bueno, los voy a escoger. Los voy a escoger. Es importante, no tengan temor. Aquí no se va a criticar a nadie. Todo lo que hablemos de alguna forma puede salir otro aprendizaje, pues nos retroalimentamos, nos edificamos. A ver, hermanita Bani, si puede, no sé si está en su trabajo, si está escuchando y si puede atender. Adelante. A mí, bueno, es que a mí se me vino una pregunta, pero también viene de lo del tema pasado. ¿Cómo identificar cuando alguien te está humillando y tomar así como un alto? O cuando sea ya humildad, o sea, que Dios nos pide. Ah, ok. ¿Sí me voy a entender? Sí, claro que sí. Hablábamos al inicio de la reunión de hoy que vamos a estar hablando precisamente porque esa pregunta es muy común cuando hablamos de estos temas. O sea, perdonar no quiere decir que me voy a poner como tapete para que me estén maltratando, porque tenemos que aprender a amar con límites. El amor de Dios es un amor con límites. Por eso el Señor dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces ese es un tema que vamos a ver en breve, no les puedo decir en la siguiente clase, ¿no? Pero sí vamos a hablar sobre los límites, porque sí, definitivamente sí se deben poner límites. El amar muchas veces lo confundimos, como dijo la hermanita, hasta dónde reconocer cuándo es humildad y cuándo no, porque sí hay un hilo bien delgado. A veces nosotros pudiéramos no responder, no contribuir cuando alguien te está humillando,
pero no quiere decir que te tengas que quedar ahí a sufrirlo. O sea, tienes que poner límites de respeto y eso lo vamos a ver más detalladamente. Entonces, ahorita lo que pudiéramos agregar a por su pregunta es que no tenemos por qué tolerar siempre la humillación. Ahora, digo siempre porque a veces es inevitable, ¿no? Más eso no quiere decir que tenga que convertirse en un estilo de vida, ni que lo tengamos que tolerar todo el tiempo. Y lo vamos a ver bíblicamente también. Gracias, hermana Vani. Gracias, hermana Alice. ¿Alguien más? A ver, hermanita Maricruz. ¿Anda por ahí? A ver si puede. Manita Maricruz, bueno, a lo mejor anda un poquito ocupada. Me dice ahorita, levanta su manita si puede contestarnos. Hermana. Yo, mi hermana, yo. A ver. Sí, Okay. es importante que toquemos ese tema, mi hermanita, próximamente, porque ya ve que casi siempre eso se da como que entre los matrimonios, ¿no? Como cuando hay muchos problemas, que hay golpes, insultos. Sí sería bueno tocar ese tema, porque ahí como que es muy, como para las mujercitas, como también para hombres, es importante de que veamos cómo, o sea, aprender a decir que no, para no ser lastimados, ¿no? En ese punto. Sí, es muy importante porque sí, muchas veces es que vivo con la persona, es mi cónyuge, ¿no? Que también puede ser el esposo, puede ser la esposa, a veces un hijo. Y dices, pues, ¿cómo le hago? A veces el hijo es menor de edad, no lo puedes correr de la casa. O aún cuando fuera mayor de edad, no tienes que correrlo, pero sí se tienen que poner límites de acuerdo a las edades de los hijos también. Y sí, vamos a tocar esos puntos y vamos a poner diferentes ejemplos, ¿no? En el trabajo, por ejemplo, también, hay jefes o supervisores o personas con las que convivimos que son superiores al cargo que tenemos y que también pueden estar ejerciendo humillación, maltrato, que de repente nos acostumbramos a tolerarlo, ¿no? Y sobre todo cuando venimos de familias que nuestra cultura por lo regular ha sido de aguantar, 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 aguantar. Entonces, cuando recibimos abuso de nuestros padres dentro de la educación que nos dieron, cuando somos grandes, crecimos con la cultura de aguantarlo todo. Y no siempre es así. Entonces, sí, mi hermana, muchas gracias. Realmente que sí. Y sobre todo en los matrimonios es bien común. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bueno, pues entonces yo creo que hasta aquí la vamos a dejar el día de hoy. Yo, hermana. Dígame, panita. A ver. Yo quiero saber de qué manera el perdón influye en nuestra autoridad espiritual delante de Dios. La autoridad es tremenda, porque entre más nos asemejamos a nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo está creciendo más. Recuerden que lo que contrista al Espíritu Santo es principalmente la falta de perdón. El Espíritu Santo no puede habitar donde hay falta de perdón porque Él es santo. No quiere decir que ya en automático hemos perdido la salvación, que luego vamos a ver eso, ¿no? Porque también hay debate últimamente en el pueblo de Cristo, que si se pierde, que si no se pierde, que si ya los que están escogidos y que, bueno, también ese tema lo vamos a ver. Pero no puede el Espíritu Santo estar donde hay rencor, donde hay resentimiento, se apaga. De hecho, no sé si a ustedes les tocó, cuando hablé acerca de, cuando me ha tocado ministrar personas, nos vamos al trono de Dios, a la presencia de Dios, y aún estando en la presencia de Dios, la persona se ve oscura. Es que cuando vamos a la presencia de Dios, todos nos llenamos de luz. Cuando estamos ahí, por eso tenemos que perdonar primero, después pedir perdón por nuestros pecados y lavar nuestras vestiduras como lo hacía el sacerdote, ¿no? Para entrar. Antes el sacerdote pasaba por un espejo creo que eran de cobre, no sé cómo, pero eran unos espejos que la más mínima manchita que tuvieras la detectaba. Entonces el sacerdote, antes de entrar a la presencia de Dios para hacer la expiación de pecados, creo que se hacía como una vez al año para ver si iba a estar todavía el favor de Dios con ellos, y llevaba una campanita. De hecho tenía varios que representaban, unos eran el fruto y otros eran los dones, 9 frutos. Si el sacerdote no entraba completamente limpio,
que haya muerto. No puede haber nadie así, entrar a la presencia de Dios. Ahora, gracias a Dios, podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Se rasgó el velo, se rasgó el manto que estaba en el templo, que impedía a los demás entrar a la presencia de Dios. Se rasgó en el momento que Jesucristo murió. Ahora podemos entrar libremente gracias al sacrificio de Jesucristo, que su sangre nos lava, ¿sí? Pero tenemos que, ahorita sencillamente nada más perdonamos, pedimos perdón, entregamos todas nuestras cargas al Señor y entramos directamente a la presencia de Dios. Ya no necesitamos como hacerlo como antes. Esa es la gran ventaja y el gran regalo que tenemos, que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia por la sangre del Cordero que nos limpia. Entonces, cuando nosotros entramos a la presencia de Dios, perdonando, imagínate, más se va a aumentar el Espíritu Santo de Dios en nosotros, va a crecer, nos vamos a llenar cada vez más de su presencia, ¿no? Y si estamos en adoración, más. Entonces, imagínate la autoridad, la unción y todo lo que Dios te ha dado, se va a ir en aumento. Si Dios te ha dado dones, los dones aumentan. Si el Señor te ha dado, y aun cuando no tengamos dones, recuerden que tenemos sentidos espirituales y se van a aumentar esos sentidos espirituales, se van a magnificar, vas a ser sumamente sensible. Por eso les digo que cuando no perdonamos, nos estancamos. Yo les puedo decir en experiencia propia que yo he estado estancada más de un año por no poder perdonar. O sea, no crean que porque estoy dando esta clase, para mí ha sido bien fácil perdonar. No, no. Y sí les puedo decir que duele mucho cuando el Espíritu Santo te habla y te da palabra. A mí me dieron palabra a otro profeta que no lo conocía, era la primera vez que lo miraba, y me dijo, dice el Señor, que tienes tanto tiempo estancada por esto, esto y esto. No, o sea, duele horrible. Dije, Señor, ¿cómo? O sea, quiere decir que los ayunos, el tiempo que estuve ahí de rodillas, adorándote y todo esto, no me sirvió de nada, de nada. Y tú dices, ¿cómo? O sea, sí duele. O sea, ¿cómo? He perdido todo ese tiempo, Señor. ¿Quiere decir que mis ayunos, mi oración y todo no han sido agradables delante de Dios? Pues tristemente, ¿no? Entonces sí es doloroso. Entonces, por eso, sí, hermana, definitivamente, ya dando conclusión a su pregunta, a la respuesta de su pregunta, es eso. Perdonar aumenta muchísimo. Es requisito indispensable para un crecimiento espiritual. Gracias, hermana. De nada, mi hermanita. ¿Quién más? ¿Quién más anda por aquí que quiera opinar? Hermana Luz María Valdés. Adelante, hermana. Sí, bendiciones, hermanos. Bendiciones. Sí, mire, yo en mi persona, yo agarro una alabanza para el perdón, ¿no? Porque en esa alabanza dice que él entregó todo sin escatimar nada, ¿no? Y nosotros, ¿qué pasa con nosotros? Que cualquier cosa que nos hagan una mala cara, un tantito, algo así, ya nos ofendemos con todo, ¿no? Y yo agarro eso, que todo lo que él dio, todo lo que él sufrió, latigazos, le clavaron los clavos y todo, y no dijo nada. Él no volteó ni a ofender ni a bofetear a nadie. Entonces yo me agarro de esa palabra, como ustedes lo dicen, si no perdonamos, ¿cómo queremos que el Señor que está en los cielos nos perdone si Él perdonó todo lo que le hicieron? Todo se lo llevó en esa cruz. Entonces sí es difícil, yo también pasé por procesos, pues, ¿qué le puedo decir de infidelidad con mi esposo? Son dolorosos, pero ahora para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, yo doy testimonio que ahora nos está utilizando los dos de la mano y vamos a dar servicio juntos con el pastor Randy. Entonces próximamente estamos por casarnos ante Dios, hacer ese pacto con Dios. Entonces cuando nosotros empezamos a leer y dice usted pedir de rodillas, ¿no? Que todo se ha transformado. Entonces es cuando usted ya conoce también algo del temor del Señor, porque si vamos conociendo de la palabra, ahí nos va hablando de varias cosas y nos va formando en el camino, porque yo en mi persona, yo también era una mujer, a lo mejor ya me falta, como digo, Señor, fórmame mi carácter, tú como buen alfarero que eres, esta vasija de barro, síguela limpiando, sigue quitando lo que no te agrada de ti, sigue transformando
día a día, Señor, mi actitud, mi persona, Señor, sígueme limpiando para que yo lleve ese servicio a los demás. Pero pues sí, así vamos en el camino, hermana, y así podemos ver errores a lo mejor hasta de un hermanito, ¿no? Y al momento de decir, como usted dice, no nos da coraje y decimos, ¿por qué el hermano esto? ¿Por qué Pero después hay algo que a usted le dice, ¿sabes qué? Pues si el Señor no se ofendió con nada, ¿por qué tú te ofendes? Entonces vamos aprendiendo conforme en el camino y en el servicio al Señor y en la palabra de Dios, cuando uno va agarrando más la palabra y nos vamos sumergiendo, dice usted, ahí nos habla cada día más el Señor, nos habla. Entonces yo a veces he hecho arrebatar esas promesas para mi casa. O sea, lo que yo leo en la Biblia, que el Señor sigue mis pasos, lo subrayo y así lo pongo, el Señor sigue mis pasos, el Señor guarda a mi familia bajo la sombra de sus alas. Todo eso yo lo agarro y lo empiezo a arrebatar para mi casa, para mis hijos. Y a veces sí es muy difícil el perdón, pero pues ya cuando dice usted, ya Dios nos dio la victoria, ahí se rompe toda cadena pues de falta de perdón, todo odio, todo rencor se va, porque ya nos hace comprender el Señor que Él pagó el precio para perdonarnos también a nosotros. ¿Y quién somos nosotros para juzgar? Yo sé que a lo mejor dicen a veces no hay que confundir, ¿no? Cuando hay violencia en casa, cuando hay golpes, eso no es de Dios. Porque un hombre temeroso, si lee la palabra, nunca va a hacer eso. A lo mejor, pues un enojo, ¿no? Como a veces no es color de rosas tampoco, porque el camino de Dios tampoco es fácil. Hay conflictos, sí, hay conflictos, hay a lo mejor malos entendidos, ¿no? Pero ya eso le da en el corazón que usted tiene que arreglar eso al momento o en la tarde, ¿no? Con su pareja. A ver, ¿sabes qué? No me pareció esto, perdóname, igual manera, ¿no? A lo mejor uno al otro, pero para Dios nada es imposible, para nosotros se nos hace imposible, para Dios nada es imposible. Dios nos da la victoria y pues ese es un poco de mi testimonio, lo que ha hecho Dios en mi vida y en mi matrimonio, que ahí estamos, ahí vamos en el camino, pero siempre y cuando, dice usted, seguirnos agarrando de la mano y que Dios no nos permita. Yo siempre he dicho, Señor, no me permitas voltear de donde tú me sacas. No me permitas regresar, dame ese temor, Señor, para que yo no regrese a esos caminos donde tú me sacaste. Amén. Entonces, yo sí, así no sé, esa es mi expresión que yo agarro hoy en día, agarro esa enseñanza de esa alabanza que Dios no escatimó nada, que Él todo lo entregó, y ese es mi pensar mío hoy en día. Amén. No, gloria a Dios. Amén. Muchísimas gracias por compartirnos, hermana, su testimonio, porque, bueno, el Señor honra nuestra obediencia, nuestra fidelidad. Sí hay un alto precio que pagar, que es, pues, estar muriendo constantemente a nosotros. Y sí, definitivamente me quedo pensando en el testimonio de la hermana. El Señor siempre trae recompensa, y no solamente cuando estemos con Él, que sí viene con su galardón, sino que también tiene recompensa aquí. Aquí dice la palabra de Dios que si le amamos más a Él, más que a nuestro hermano, más que al esposo, más que a los hijos, tendremos recompensa tanto en el cielo como aquí en la tierra. Dice, no hay quien se quede sin recompensa, pero también aquí en la tierra. Entonces, definitivamente el Señor es fiel, bien fiel. Hermanos, pues, si no hay alguien más que quiera opinar al respecto sobre lo que hemos hablado, pues oramos. Vamos a darle gracias al Señor por este tiempo que nos ha regalado, muy edificante. Muchas gracias por todo lo que han opinado, por su contribución. Realmente sé que Dios toma el control y que todo lo que podamos compartir y agregar, añadir a este tema, tanto dudas como aportaciones. Gracias a cada una de mis hermanitas que participaron, de verdad que fue muy edificante. También yo me retroalimento, también a mí me edifica escucharlas, a cada una de ustedes, a todos los que estén aquí. Y bueno, pues vamos a dar gracias a Dios porque realmente Él fue fiel y tomó control de esta reunión.